Hola, continuamos con el uso de DFD. En esta ocasión el problema es el siguiente. Necesitamos realizar la suma de tantos números como el usuario indique en un principio. Por ejemplo, se le solicita al usuario que introduzca el número de datos que va a sumar, después se suman esos datos y se muestra el resultado. Para esto vamos a utilizar el ciclo mientras que. Voy a auxiliarme de esta pequeña página de texto para explicar. Primero necesitamos declarar tres variables: el total de datos, que es el número de datos que el usuario necesita sumar en este caso; un contador que vamos a utilizar en la condición lógica en conjunto con el total de datos; y una variable de suma que va a ir acumulando la suma de los datos que el usuario va a teclear. La condición lógica queda de la siguiente manera: contador menor que total datos. De esta manera vamos a colocar dentro las instrucciones, que serán primero ir a realizar la suma, en este caso A representa el dato que el usuario va a ir tecleando cada vez que se le solicite para sumarlo. Debajo vamos a llevar el control del contador con esta instrucción. Esto va a ir incrementando el contador de uno en uno cada vez y se va a ir comparando con el total de datos que el usuario quiere sumar. Por ejemplo, si el usuario teclea en una primera instancia que quiere sumar 4 datos, es decir, total datos es igual a 4, nuestro contador va a tener en una primera instancia lo siguiente: va a quedar contador en este momento vale 0 y el total de datos es de 4. Como 0 es menor que 4, entonces suma en este momento, que vale 0, lo podemos ver aquí arriba, se va a incrementar en el valor que el usuario teclea. Por ejemplo, si el usuario teclea para su primer dato que quiere sumar un 3, entonces A va a tomar ese valor. Así, en este momento, voy a corregir aquí, en este momento 0, que es lo que vale suma, va a valer 3. Contador vale 0 en este momento y se va a incrementar en 1. Esto es la primera ejecución, la primera corrida. En la siguiente corrida, si el usuario, por ejemplo, teclea un 5, pasa lo siguiente: tenemos un 3, que es lo que valía anteriormente nuestra suma. Aquí va a ser 3 más el dato que acaba de teclear, que es 5. Contador vale 1 de la corrida anterior más 1 de esta corrida, ahora va a valer 2. Como 2 todavía es menor que 4, pasamos a la siguiente corrida. En este momento, si el usuario teclea, por ejemplo, un 1, pasa lo siguiente: nosotros ya teníamos 8 en la corrida anterior, que es la suma acumulada, y vamos a sumar el 1. Ahora es 8 más 1. En este momento nuestro contador vale 2. 2 más 1 ya es 3, así que aquí se coloca el 3. Como 3 todavía es menor que 4, entonces nuestro ciclo se va a ejecutar una vez más. Ahora, si el usuario teclea un número 2, pasa lo siguiente:
Ya teníamos un 9 acumulado aquí, que es el contador, y ahora se le va a sumar el valor que el usuario acaba de teclear, que es un 2. En este caso, el contador vale 3 y se va a incrementar en 1. Así que lo que tenemos ahora es, mientras que 4 menor que 4, como aquí ya no se cumple, hasta aquí llegamos, y la suma acumulada que se debe demostrar es 11. Vamos a implementar esto en el DFD. Primero necesitamos inicializar nuestras variables. Son 3. Contador, que vale 0. Suma, que vale 0. Y total datos, que vale 0. Aceptamos. Enseguida necesitamos solicitar al usuario pues la entrada de el total de datos que desea sumar. Entonces leemos total datos. Aceptamos. Ahora colocamos nuestro ciclo mientras que. La condición, vamos a recordarla, está por aquí. Es contador menor que total de datos. Así que lo colocamos. Contador menor que total datos. Ahora necesitamos leer los datos que el usuario quiere sumar. Para eso colocamos un objeto de lectura. Nuestra variable va a llamarse A. Aceptamos. Ahora tenemos que realizar la suma de los datos y además incrementar el contador en 1. Colocamos suma igual a suma más el dato que está guardado en la variable A. Incrementamos el contador en 1. Así que colocamos contador más 1. Recuerda, esto ya lo habíamos implementado en estas dos líneas. Aceptamos. Finalmente debemos demostrar el resultado fuera del ciclo mientras que. La variable que queremos mostrar es suma. Vamos a probar. Nosotros queremos sumar 4 datos. El primer dato es 3, el segundo 5, 1 y 2. 3, 5, 1, 2. Como podemos ver, el resultado concuerda con lo que ya habíamos realizado anteriormente. Con esto terminamos el ejemplo.